Buen día, mi nombre es Ángel Alberto y hoy voy a explicar la conversión de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Para esto vamos a usar la ayuda de las funciones trigonométricas que son el seno, coseno y tangente. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para convertir las coordenadas polares a cartesianas, usaremos estas fórmulas. Sustituyendo como cateto opuesto y cateto adyacente hipotenusa, hipotenusa como vector, cateto opuesto como eje y cateto adyacente como eje X. Realizamos los despejes y las fórmulas quedarían así. Cateto opuesto es igual al seno del ángulo por la hipotenusa. Esto para el eje Y. Y esta quedaría cateto adyacente es igual a coseno del ángulo por la hipotenusa. Esto para el eje X. Para el eje X. Muy bien, entonces con la ayuda de nuestra calculadora procedemos a realizar las operaciones. Primero sacaremos el eje X y ponemos el coseno del ángulo, que son 60 grados. 60 grados multiplicado por la hipotenusa, que es el valor del vector, que serían 2 unidades. Por 2 sería igual a 1. 1, coma, para sacar el valor en el eje Y, sustituimos nuevamente la misma fórmula, pero con la función seno, y quedaría igual. Seno de 60 grados se es multiplicado por 2 unidades, es igual a 1.73. 1.73. Y así convertimos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Ahora, para convertir de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, usamos las mismas funciones y una fórmula más. Para esto usaremos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un vector en coordenadas cartesianas y vamos a convertirlo a coordenadas polares. La fórmula extra que mencioné anteriormente es la del teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los dos catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Recordamos que la hipotenusa viene siendo el valor del vector en las coordenadas polares y los catetos son los ejes X y Y. Por lo tanto, la fórmula para sacar el valor del vector quedaría así. Bueno, vamos a traducirla como vector es igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Lo resolvemos con la ayuda de la calculadora. Cinco al cuadrado
más menos 4 al cuadrado, no, 41, y a esto le sacamos la raíz cuadrada, nos da 6.4. Es decir, que nuestro vector vale 6.4 unidades. Y para sacar el ángulo volvemos a usar las funciones trigonométricas. En este caso usaremos la tangente. Nada más queremos sacar el ángulo. Entonces despejamos la tangente y la fórmula quedaría así. El ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente, recordando que el cateto opuesto es el eje y el cateto adyacente es el eje X, entonces sería menos 4 entre 5. Bueno, pues menos 4 entre 5. Y nuevamente nos apoyamos en la calculadora para resolver la operación. Sería menos 4 entre 5. Menos 4 entre 5 es igual a menos 0.8. Y a ese resultado vamos a sacarle la tangente inversa. Nos da menos 38.65. En ángulos serían menos 38 grados. Le ponemos 38 grados. Tenemos para el resultado que nos da con signo negativo significa que el ángulo va a abrir en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Tomando de referencia nuestro plano cartesiano, bueno, para que se pueda notar mejor. Nuestro plano cartesiano está así. Tenemos las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Los ángulos siempre abren en este sentido. Cuando un ángulo abre en sentido contrario, que es en sentido de las manecillas del reloj, se conoce, la calculadora lo va a arrojar como ángulo negativo. Entonces quiere decir que este ángulo, que aparece como menos 38, abre en sentido de las manecillas del reloj. Y los ángulos siempre van a abrir en referencia al eje X. Teniendo las coordenadas cartesianas y polares, podemos deducir que el vector está en el cuadrante 4. Por lo tanto, el ángulo abre de esta manera, en el sentido de las manecillas del reloj, por lo que nos arroja negativo, 38. Para no poner los ángulos negativos, nada más señalamos en qué cuadrante estamos. Esto con ayuda de los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Como estamos en este cuadrante, pondremos que estamos en el sur oeste. Y de esta manera convertimos las coordenadas cartesianas y coordenadas polares.